Entonces, bueno, vamos a tratar de conversar. El licenciado Sergio Rivera hablaba de que se fue un poco atrás en la historia, pero si yo para hablar de la relación de los árbitros con la federación, tengo que irme más atrás. Tengo que irme a 1947, cuando se crea el Colegio de Árbitros de Fútbol. Los árbitros antes estaban ahí, arrimados a la orilla de un palo, y los llamaban y los ponían a dirigir. Es en 1947 cuando se funda el Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol. Y el primer secretario fue Luis Paulino Siles Gutiérrez, mi querido padre. Ven, por eso como viene el asunto ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la relación de árbitro-federación era a través del colegio. Y el colegio entonces tenía también, como el famoso 4-3, había la junta directiva del colegio de árbitros, estaba conformada por miembros de la federación, o sea, que mantenían todo el poder sobre los árbitros. No es sino al cabo de los años que se comienza a dar en FIFA, cuando se modifica todo lo que han hablado del derecho de los trabajadores, derecho laboral, es una modificación al artículo 41 de los estatutos de FIFA, que decía que ningún jugador, ningún elemento podía acudir a la vía jurisdiccional. Era una prohibición total. Y el que acudía a la jurisdicción normal de los tribunales nuestros era expulsado. Fueron 2 jugadores belgas los que plantearon ante los órganos máximos europeos, que dijeron, después de 2, 3, 4 años de pelea, que tenían razón y que la FIFA tenía que modificar su estructura. Doña FIFA, como la conocemos todas. Yo la quiero mucho. De ahí, claro, si me mandó a pasear por todo el mundo, en diferentes torneos. Bueno, pero también tenía problemas de ¿qué? De esa autonomía propia que querían tener. Somos todas nosotros. Eso es lo que decía FIFA, y se logró al cabo de los años modificarse. Y entonces sí vino y se dio ese campo. Pero se ha dejado de lado ¿a quién? A los árbitros, porque no se les considera deportistas, y menos deportistas profesionales, porque hacen cada torta en cada partido. Que entonces, ¿dónde está la profesionalidad? Si la profesionalidad es la capacidad de hacer las cosas bien, y si no lo hacemos bien, vienen los problemas. Entonces, este asunto de cómo se manejaban los árbitros era igual. Era una dieta que se le daba a los árbitros. En los años 50-60, la dieta era de 75 colones. Claro, había que hacer la actualización de esos 75 colones. Se traen 2 árbitros europeos, 2 árbitros ingleses, porque aquí había problemas. Y entonces estos árbitros ingleses, McKenna y Crawford, uno se fue con Alajuela y otro se fue con Saprissa. Entonces tampoco se solucionó el problema. No se solucionó el problema. Entonces se ha demostrado que lo que los árbitros reciben es una dieta, es un aporte económico para que viajen, para que tengan hotel de cierta calidad, pero no se les ha reconocido absolutamente esa situación. En 1986 me corresponde a mí, como miembro de la Comisión de Arbitraje, yo me retiro como árbitro activo en 1985 en un partido Saprissa-Alajuela en el estadio Saprissa, 2-1 ganó Saprissa. Y en marzo del año 1986 ya soy presidente de la Comisión de Arbitraje. Entonces comienzo a reestructurar el asunto de cómo se debían manejar los árbitros. No me gustaba a mí que los federativos nos mandaran. Entonces creo una estructura nueva, hacemos una renovación arbitral que se llama, y entonces todos los árbitros que quieren prestarle servicios a la federación deben de pertenecer a una asociación independiente, porque el único que otorgaba títulos de árbitro era el Colegio Nacional de Árbitros, que tenía, entre comillas, una escuela nacional de árbitros, cierro comillas, porque era un curso que duraba 3 meses y lo daban siempre 2 personas, daban los cursos.
Entonces se crea esa situación, esa nueva estructura en donde los árbitros tienen que pertenecer a una asociación. O sea, se le quita a la federación, porque no era necesario que fuera la federación la que otorgara los títulos de árbitros, sino que había una preparación de instructores, presentaban los cursos y la federación, a través de la comisión de arbitraje, autorizaba esos títulos, y entonces de ahí podía darse. 1986, estamos hablando entonces que 40 años después de que mi papá fue el primer secretario del Colegio de Árbitros, Luis Paulino Siles vino y eliminó esa estructura. Pero seguíamos igual, no hay absolutamente ningún respaldo. Las federaciones, antes no existía una FUT, entonces lo manejaban que la federación, y no querían absolutamente nada con este caso de responsabilidades. También después del 86 lo que logramos fue crear una obligación también de que los árbitros estuvieran asegurados con el Instituto Nacional de Seguros. Las primeras pólizas las pagaba la mitad la federación y la otra mitad lo pagaban los árbitros. Yo por lo menos nunca estuve asegurado. ¿Por qué? Porque fue después del 86 en que esa situación se genera. ¿Cómo es esto de las asociaciones? Bueno, las asociaciones ahora de Cartago, de Alajuela, de Heredia, son entonces entidades creadas por un grupo de gente que le gusta el fútbol, que le gusta el arbitraje, y entonces crean esas unidades que, repito, van a otorgar títulos de árbitros. Pero ahora, ¿qué pasa con la formación del árbitro? Que hablan de derechos de formación de jugadores. Bueno, ¿y qué pasa con la formación de los árbitros? Resulta que los árbitros tienen que empezar en las canchas abiertas y después terminar seguramente, en muchos casos, en canchas abiertas también, al cabo de los años. ¿Qué es canchas abiertas? Bueno, canchas abiertas es exponerse a que todo el mundo lo insulte a uno, pero eso no es nada. Eso de los insultos no es problema. A mí mi mamá me preguntaba siempre, negro, ¿cómo te fue? Porque negro era por el color. Negro, ¿cómo te fue? Digo, a mí muy bien, pero a vos muy mal, ¿verdad? Eso era el detalle. Y entonces después opté por tener dos mamás, la que llevaba al estadio y la que dejaba en la casa, y nunca más volví a tener problema. Bueno, pero ese es un periodo que tenía que darse. El árbitro, si bien es cierto, la gente dice, tiene mucha autoridad, pero ¿quién se la da? La FIFA, la federación, pero hay que ganársela en los partidos, y en los partidos a veces, en canchas abiertas, y aún en estadios, uno le da miedo. Ahora, vamos a lo que ustedes quieren saber, de la relación laboral. Siempre la han negado. Fue en el 2008, en que un árbitro de segundas divisiones sufrió unas lesiones. El licenciado Umaña llevó el caso, empezó en el 2008 y en el 2014, en el 2008, en primera instancia le dieron la razón y en el 2014 la confirmaron y le aumentaron los daños que tenía que pagarse con una indexación. Entonces se habla de que hay una relación de subordinación, se arbitra porque la federación lo manda, que hay una obligación de uso de un uniforme determinado, que hay que hacerlo, que hay que llegar a una determinada hora, que hay que presentar informes, y esas cosas son las que hemos hablado en el derecho laboral. Lo que pasa es que nosotros los árbitros no es que tenemos miedo, es que hacemos las cosas a conveniencia. ¿Por qué voy a atacar a la federación si a mí me gusta viajar? ¿Cómo puedo hacer para estar en la lista de árbitros de FIFA? No es que todo el mundo pueda estar en la lista de árbitros de FIFA. Entonces es una condición diferente. Yo, árbitro nacional, solamente puedo arbitrar a nivel nacional, pero si quiero estar arbitrando en torneos de CONCACAF, en torneos de olímpicos, en mundiales, tengo que tener un aval ¿de quién? De la FIFA. Y ese aval de FIFA lo da a recomendación ¿de quién? De los federativos. Entonces, ¿por qué me voy a pelear yo con los federativos para que no me nombren en esto que a mí me gusta?
y que aún entonces nos daban también con la FIFA, no existe relación laboral, nos dan aviones de primera clase, hoteles de primera clase, un reconocimiento diario, un estipendio diario que empezó en $125 y ahora va en $250. Y en los torneos mundiales ya los árbitros reciben un reconocimiento aparte. En este momento les dan alrededor de $75,000. Entonces estamos hablando de que hay una situación de necesidad de tener buenas relaciones con quienes, con los que se dicen patrones nuestros y se dicen que no son, se desdicen, ¿verdad? Pero a eso es lo que vamos. Sí hay definitivamente una relación laboral. Decía Amado hace un ratico que hay 2 sentencias de primera instancia que indican que no hay relación laboral, y la razón que dan es porque no, si bien es cierto hay una hora de llegada al estadio, hay obligación de llegar 2 horas antes del juego. La razón que dan, y lo dan los 2 jueces de Guadalupe, del juzgado segundo, es que no hay hora de salida. Yo no sé, yo no tenía hora de llegar a la casa, pero de salida sí, después de los partidos. Entonces esa es una posición muy pobre de parte de los señores jueces. Eso creo yo que va a ser totalmente, modificado, porque es de ese propio circuito judicial de los tribunales superiores laborales los que han considerado que existe una relación laboral. Ahora, ¿cómo se presentan las cosas? ¿Cómo se da? Yo estoy esperando que realmente digan que hay una relación laboral. Porque entonces dicen que los derechos laborales no prescriben, ¿verdad? Entonces tal vez pueda ir a sacar algo a los tribunales. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué tienen ellos? Que entrenamientos. ¿Quién escoge el lugar de los entrenamientos? La comisión de arbitraje. Ahí viene el órgano que crea la relación jurídica. Cada federación de fútbol tiene que tener una comisión de arbitraje conformada en cierta forma por ciertas personas de experiencia y que tienen sus labores definidas. Y entre esas labores está preparar a los árbitros. Vea que no es titularlos, es prepararlos ¿para qué? Para los juegos, darle instrucciones, físicamente controlarlos, darles uniformes a través de los patrocinios. Y ¿cómo se realiza el pago ahora para tratar de engañar a las argucias? Son como dijeron hace un temprano, muy sencillo. Se le paga no al árbitro, el árbitro no se le paga, se le paga a las asociaciones que tienen una cuenta ya de donde la federación de los dineros que recibe de allá de UNAFUT, porque UNAFUT es la que paga, es UNAFUT a través de ¿quién? De los equipos. Los equipos son los que pagan y deben de hacerlo previo a los partidos, si no hay pago. Porque hubo una época en que se tenía que pagar los partidos después del juego, en el estadio. Entonces iba uno y le pagaban. Entonces si el arbitraje había sido malo para ese equipo, le pagaban en monedas. Había que contar todas las monedas. Bueno, entonces ahora, ¿quién es la fuente del dinero? Los equipos. ¿A través de quién? De la UNAFUT, que controla que realmente se depositan. Se le giran a la federación y la federación lo gira a las asociaciones, quienes se la giran a su vez a los árbitros. Es un subterfugio ahí, ¿para qué? Para decir que no hay una relación de pago. Claro que sí hay una relación de pago y eso es lo que deberíamos de manejar. ¿Qué otra cosa se da en este sentido? Bueno, en esto de la póliza de seguros, ahora le rebajan un 6%. Pero son reportados a la caja. No. ¿Y qué pasa con la caja? ¿Por qué la caja no interviene? Si debería intervenir de oficio. ¿Para qué? Para ordenar cómo es el asunto arbitral. ¿Y qué pasa entonces ahora con la relación de subordinación y disciplinaria? Los árbitros pueden ser amonestados, pueden ser suspendidos o pueden ser retirados de la lista. O sea, el árbitro ofrece sus servicios. Si no va bien, hay que retirarlo, ¿verdad?
El problema es que si empiezan a retirarlos, nos quedamos sin qué, sin árbitros, domingo a domingo. La cosa no. Hay algunos países en el mundo que sí tienen una relación laboral directa. Se contratan a los árbitros por un salario mensual. En Brasil, el pago que tenían en el último dato que tuve eran $5,000 mensuales, más los gastos de traslados. En México también trataron de ponerlo, pero hay otros lugares en Europa también hay algunos países que sí lo tienen totalmente profesionalizado desde el punto de vista de un contrato laboral que debe entonces desarrollarlo. ¿Qué más quiero contarles de esto del arbitraje? ¿Quién le crea un árbitro? ¿Quién apoya un árbitro? ¿Quién va a pelear por los árbitros? Bueno, la presunción mía es que surja de aquí algún colega, más de los jóvenes que veo, que tenga el deseo de una labor, ¿cómo se llama? Una misión imposible, pero que realmente apoyando a Francisco y a Soto, que son los que están en esto, pueda lograrse esa situación. Pero que hay obligación de ir a un estadio, ¿quién lo escoge? La comisión de arbitraje, ¿en representación de quién? De la federación, para conveniencia de quién, de UNAFUT y de los equipos. O sea, si hay el uniforme, bueno, antes no había problema con el uniforme porque era un uniforme negro, similitud de las cortes inglesas, porque de ahí es donde surge el asunto del fútbol, ¿verdad? Y del arbitraje de las cortes inglesas. Ya después, en 1982, que me toca a mí usar una camisa roja. Es el primer árbitro que usa una camisa roja. Me tocó arbitrar Brasil-Escocia, y entonces Escocia tenía uniforme negro. Entonces me dieron una camisa roja, un poquito fucsia. Mamá. Y esa es la que se comienza entonces a cambiar los uniformes. Ahora ustedes ven a los árbitros con uniformes verdes, amarillos, rojos, rosaditos, de todos colores. Entonces también se ha perdido una parte de su categoría, una parte de su autoridad. No me he pasado todavía, ya sí. No, sí, me quedan 3 minutos, porque si no, ya la amarilla no sirve de nada en los partidos. Los partidos deben usar solo la roja. Bueno, ¿qué más tenemos en esto? ¿Qué estructuras se tendría que dar para que los árbitros sean reconocidos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es ir al Ministerio de Trabajo. Ahí es donde podría, pero ahí el Ministerio de Trabajo no aparece, ¿verdad? Tampoco en ninguna cosa de esas. Pero yo sí creo que se da todas las relaciones. 1, subordinación. 2, ¿cuál era? A mí se me olvidan, porque no soy muy diestro en trabajo. Subordinación, ¿cuál es la otra? Prestación del servicio personalísimo. No hay duda de que es el árbitro el que... y exclusividad. Ahí es donde puede fallar, porque los árbitros, en algunas ocasiones, como no trabajan bien en un partido, los premian y los mandan a un partido de mujeres o a un partido de hombres de segundas divisiones o a canchas abiertas. ¿Cómo? Si no sirve en una categoría, tampoco va a servir en la otra, pero es lo único que podría hacer que ellos no tengan esa exclusividad. Pero no es como los equipos, ¿verdad? Aunque podría pensarse que con algunas divisiones que hay árbitros como que tienen equipo, y eso sí no debería de ser. Uno puede ser malo como árbitro, y malo en el sentido de ineficiente. Y entonces, ¿qué pasa cuando el árbitro no es eficiente? No será una causal para eliminarlo de la lista, y una causal justa, una causal razonable para que la comisión de arbitraje pueda, a nombre de la federación, eliminarlo de la lista, y no que vengan después a discutir esos aspectos. Creo que a mí me hubiera gustado ser asalariado, pero no era esa la función. Nosotros arbitrábamos antes por hobby. Esa era la idea. El árbitro era árbitro para que la gente lo respetara. Pero ya claro, cuando hay salarios, digamos entre comillas, o dietas de 250,000 por partido, con 4 partidos al mes, bien dirigidos, tenemos ¿cuánto? 1,000,000 de colones. Y por eso es parte de lo que se da en el arbitraje. Se repite mucho la gente, aunque estén mal.
Entonces por ahí nosotros debemos de ver qué podemos hacer, cómo le podemos ayudar a los árbitros, y repito, son ustedes los nuevos los que pueden prestarle ese servicio a los árbitros, aunque no estén contentos con el trabajo que hacen, porque habrá que pagarles si el trabajo no es bueno. ¿Lo vamos a sancionar no pagándole? No, no se puede. Muchas gracias.